hemos centrado y le hemos siempre dado el lugar que desde nuestro punto de vista como esta redacción, este programa, la importancia que tienen que tener las víctimas. Aplaudimos incluso la presentación, esta reunión de Andrés Manuel López Obrador con los padres de Ayotzinapa. Ayer lo comentábamos con el propio Salvador Camarena, la importancia, el gesto de algo simbólico. Pero va más allá, sin duda, el trato a las víctimas, el trato a las personas vulnerables. Bueno, pues justamente esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas anunció que revisará el manejo forense de cuerpos tras el abandono de 2 contenedores con cadáveres en el occidental estado de Jalisco en septiembre pasado. Y es parte de la conversación que hay en este momento, pero me parece que tenemos que ir más allá. Y la verdad es que yo creo que sea el primer saque de este nuevo gobierno y a partir de esto, Jaime Rochín no llega con este gobierno, pero yo creo que sí hay se mueve, hay un engranaje distinto. Y me da mucho gusto que hoy me acompañe. Jaime Rochín es presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Gracias, Jaime, por estar por acá. Un gusto, Javier. Muy bien, un gusto pues, saludarte y saludar aquí a todo el auditorio del Financiero Bloomberg. ¿En qué anda en estas fechas, en estos primeros días del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, esta Comisión Ejecutiva? Pues una de las primeras acciones que ha coincidido con el inicio de este nuevo gobierno es la presentación precisamente de este informe de los hechos tan lamentables que sucedieron en septiembre de este año. ¿Por qué hasta ahora y por qué este informe en estos momentos? Mira, lo primero que te diría, Javier, es que no podemos olvidar cosas como esta tragedia. Si le recordamos brevemente a tu auditorio, en el estado de Jalisco, en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, reconocido y conocido como el mejor instituto de ciencias forenses del país, resulta que tenían un exceso de hasta 5 veces la capacidad de restos humanos. Y entonces lo que hicieron, desde 2013 se dieron cuenta del exceso, en 2016 empezaron a rentar trailers para depositar estos cuerpos y en septiembre se les ocurre enviarlos a una bodega en Tlaquepaque. Y por el olor que desprendía vino quejas de la presidenta municipal y entonces la mandaron a otra bodega en Guadalajara, pero como no cabía el tráiler circulando con los cuerpos por toda la zona metropolitana de Guadalajara, como no cabía en las puertas de esa bodega, la mandan a Tlajomulco de Zúñiga y ahí queda el tráiler parado. Una noticia que paralizó por no días. Solo a México, al mundo. Y ese escándalo pasó. Y nosotros en su momento lo que hicimos fue ir a revisar qué es lo que estaba sucediendo en el estado de Jalisco. Nos llamó mucho la atención por el prestigio que tiene el instituto, si esto puede estar pasando en todo el país. Y efectivamente llevamos expertos forenses, se hizo entrevistas en todas las áreas, se revisó físicamente lo que estaba sucediendo y a partir de ahí se completó con un estudio muy profundo sobre cuáles eran las causas, los problemas, se hacen recomendaciones muy específicas y también generales, muy técnicas algunas de ellas, pero sobre todo se procura generar también un análisis de cuáles son las causas más profundas de este tema. Hay falta de recursos humanos adecuados, falta de material, de recursos materiales, hay una enorme falta de coordinación entre las instancias. La Fiscalía, por ejemplo, dejaba dormir los expedientes y por tanto los restos se quedaban ahí por años. Increíble. Tenemos de años de más del 2016. Entonces, esperamos, ya terminó el documento, esperamos a que trae el nuevo gobierno en Jalisco para que asumiera la responsabilidad de hacer la transformación. Por eso lo hicimos en estas fechas, ya con el nuevo gobierno, para señalarles que no se olvide este tema y que verdaderamente pueda corregirse. También en este sentido estamos ya informando, Javier, tú lo has comentado, que vamos a hacer o estamos ya haciendo un informe, un diagnóstico de cómo están los institutos forenses en todo el país. Sí, y esto, perdón que lo diga, Jaime, pero es una carpeta en tu escritorio. Así es. O sea, es una carpeta en tu escritorio, porque sí me interesa que le digas a la gente cuál es el tamaño y cuál es la responsabilidad de un presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en este país. ¿Qué llega
No, no, yo lo sé que, porque me parece que hay que ponerlo en perspectiva. Claro. Y hay que de verdad decirle a la gente, a los televidentes, el tamaño de la responsabilidad de esta comisión. Mira, Javier, para mí es muy importante señalarle a la gente, porque yo creo que no, por alguna razón no nos hemos percatado del tamaño de la tragedia humanitaria que está viviendo México. El crecimiento de las víctimas es exponencial. No, si hoy por hoy atender la cantidad de víctimas que están surgiendo en todo el país, no podemos hablar de los números que se conocen, 30 y tantos mil personas desaparecidas, más de 200,000 fallecidos en estos últimos 12 años, pero más que eso, porque hay otros muchos números y muchos datos que no se conocen, es la tragedia que viven cientos y miles de familias todos los días que salen a los campos a buscar a sus seres queridos con palas, con picos, que lloran de dolor todo el día, que no tienen acceso a la justicia en absoluto. Esas historias llegan a tu escritorio. Llegan todos los días cientos de esas historias de gente que está dolida con el Estado. Yo sí tengo que vivir siempre la claridad de que estas familias llegan con absoluto dolor y en muchas ocasiones llegan tan enojadas que a uno le toca recibir las... No, bueno, no. Y perdón, pero completamente comprensible. O sea, sí. Vaya, es parte de... No, es parte del... Es parte incluso de un proceso que tienes que seguir, un proceso que seguramente Jaime Rochín tiene en la cabeza de entendimiento, de comprensión de la situación, de decir, claro, es una señora que acaba de llegar de Tamaulipas. ¿Por qué? Porque lleva 6 días sin saber de su hijo, 15 días, 30 días, 40 meses, y claro, llega desesperada a lo que algunas de las personas es la primera instancia, pero gran parte de las personas ven al gobierno como la última. Sí, en nuestro caso somos la última instancia. Muchas veces ya buscaron justicia en su ciudad, en su estado, con las procuradurías de justicia, en los juzgados, y no han encontrado apoyo en ningún lado. Y llegan, y esas familias ya llegan destrozadas, porque ya han perdido todo trabajo, muchas veces la fuente de vida de estas familias, se distancian, se culpabilizan en muchas ocasiones, y esta es una tragedia donde sí verdaderamente tenemos que poner todo el Estado mexicano, todo el esfuerzo por dejar de ser un Estado que genere esta cantidad de víctimas. No es normal, no es normal lo que estamos viviendo. Y sí, y qué bueno que lo señalas, sí es muy importante que en este nuevo gobierno se escuche el clamor, se escuche el grito de las víctimas por verdad, por justicia y por reparación. ¿Qué has visto de distinto, Jaime, en estos días? Yo sé que es complicado hacer una evaluación en apenas 20 días. Estábamos hablando justamente con Daniel Vázquez de la cantidad de coyunturas y de temas que hay. Pero, ¿qué has visto en este engranaje que empieza a funcionar del nuevo gobierno respecto a la figura de las víctimas? Bueno, el discurso, tanto muy recientemente el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en Washington, en una sesión de la Comisión Interamericana, habló con mucha claridad en el discurso de que ya no iba a haber simulación. Mencionó estos números grandes de victimización y que se iban a poner todos los recursos y los medios al alcance para que esto fuera una realidad. Hay un hecho muy importante, sin duda, que es el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la comisión de investigación para Ayotzinapa. Sí. Sin embargo, pues es muy importante señalar que no es solo Ayotzinapa, sino que tenemos una cantidad enorme de víctimas que están esperando pues justicia, verdad y reparación. Entonces sí es un camino donde apenas está empezando. Va a ser muy importante ver las primeras acciones del gobierno. Es necesario, por cierto, Javier, que haya pronto una reunión del Sistema Nacional de Atención a Víctimas presidido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde exija también el acompañamiento de los estados. Un tema fundamental, las entidades federativas no están atendiendo a sus víctimas y por eso
se habla en México muchas veces de víctimas de primera y víctimas de segunda, porque con todo y que la Comisión Ejecutiva pueda tener sus deficiencias, en los estados en la mayoría de los estados, los gobiernos locales no están dando ningún tipo de acompañamiento, ni siquiera el mínimo para estos. ¿Cómo le fue en el apoyos. tema de presupuesto a esta comisión? Todavía está el proceso. Obviamente hay recortes como en Sí, sí, sí. hay recortes como en todas las instancias. Sí. Pero pienso yo que todavía la discusión está en camino. La Cámara de Diputados entiendo que va a hacer algún tipo de razonamientos. ¿Recorte de cuánto hubo, Jaime? Mira, aproximadamente creo que el 18% Okay. en general. Pero una cosa bien importante de señalar, nosotros hemos estado insistiendo que hoy por hoy no tenemos abogados, no tenemos acompañantes integrales suficientes para acompañar el número de víctimas que ya tenemos registradas, que son una pequeña parte de las que realmente existen en el país. Por eso sí noto que hay un interés en Cámara de Diputados, en las comisiones, por revisar este tema y focalizarlo quizá para darle fortaleza a la comisión en temas específicos de atención y de acompañamiento a las víctimas. ¿Si haces un llamado entonces, Jaime, a que se revise en la Cámara de Diputados este presupuesto? Sí, es muy importante que se tome en cuenta la necesidad y la urgencia de atender y de acompañar a las víctimas que están muy necesitadas de que el Estado muestre una cara mucho más cercana, más comprensible hacia su dolor. ¿Cómo se maneja esta comisión? ¿Cómo es que se mantiene tu cargo? ¿Cuál es el funcionamiento o cómo se te ratifica, Jaime? Mira, el comisionado ejecutivo de atención a víctimas es nombrado por el Senado de la República a través de una terna que presenta el presidente. Para la terna que presenta el presidente tiene que hacer una consulta ciudadana y bajo esa consulta el presidente pondrá una terna, cuando yo termine, pondrá una terna para el Senado de la República. Jaime? Mi nombramiento es por 3 años, es el único en la reforma que se hizo la ley en 2017. Este primer nombramiento tuvo diferencias de los posteriores. Fue una sola propuesta del presidente a ratificar por el Senado por 3 años. El próximo durará 5 años, la próxima persona durará 5 años y será nombrado de una terna que presente el presidente de la República. Mi nombramiento terminaría en marzo de 2020. En marzo de 2020, así que hay todavía Un año y cacho. trabajo por hacer. Hay un año y cacho y tenemos retos muy importantes. Generar una verdadera política de reparaciones, Javier. Es una exigencia de la sociedad, una exigencia de las víctimas, una política de reparaciones que no signifique darles un cheque. Eso hemos visto que es un fracaso. Que signifique verdaderamente acompañar estos procesos. Hoy, y te lo adelanto a ti, estamos trabajando una cosa bien interesante con Guerra Sucia. Un proceso, ¿te acuerdas? Sí. Guerra Sucia, todo este Sí, sí, proceso sí. de violencia del Estado en los 60, 70, 80. Hoy estamos trabajando en un poblado que se llama El Quemado, donde torturaban a los enemigos, a los que eran considerados enemigos del Estado. Hoy allí estamos trabajando con la comunidad para generar un recuerdo muy importante y sobre todo que todo aquello que han perdido durante muchos años en ese poblado por el abandono del Estado, hoy se convierta en una oportunidad también de desarrollo humano y que la tragedia que han vivido como comunidad sirva para un mejor desarrollo humano y para como una garantía de no repetición. Lo que dice Jaime Rochín es eso, es gran parte de tu experiencia, por supuesto el tiempo que has estado, que has tratado prácticamente el año con decenas de víctimas, sí es importante de alguna manera una reparación en el departamento económico, en el perfil, en el renglón económico, pero no es suficiente. O sea, se necesita una reparación general, una reparación integral de la persona. O sea, un tema de te doy esto, pero además te doy opciones de desarrollo y te doy opciones de reparación, incluso social y psicológica. Así es. Y ¿sabes qué? Justicia y verdad. Mientras no les des justicia... nos lo decía Daniel Vázquez Valencia.
cuando se hacía, que decía justamente en el primer bloque, nos estamos haciendo la pregunta inadecuada. No tenemos que estarnos preguntando si queremos o no el ejército. Tenemos que preguntarnos cómo vamos a obtener la paz en este país. Y dice, son 3 puntos: verdad, justicia, reparación. Punto. Pues estamos de acuerdo. Se trata de construir la paz. Y ese sí es el mensaje que ha dado el presidente desde su campaña. La idea es una construcción de paz. Hoy se habla de justicia transicional, mucho. Justicia transicional significa pasar de un estado de violencia permanente a un estado de paz. En esta transición hay que hacer un proceso de reparación que vaya acompañado de justicia. Me decía Javier Sicilia, y me parece fundamental esa expresión que a mí me ha hecho reflexionar mucho. Me decía, a ver, seguridad sin justicia no logra la paz. Sí, no. Entonces sí tenemos que buscar y bueno, verdadera para las Jaime, víctimas. es inevitable que te pregunte el tema de la agenda de hoy, que es la Guardia Nacional. Un mando militar, que prácticamente es lo que se enfoca en esta Guardia Nacional, una militarización de este país. ¿Qué dice el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas? Mira, lo que me parece fundamental es escuchar de verdad las voces que se están manifestando en los organismos de Naciones Unidas, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y la sentencia de hoy de la Corte, sí, porque eso obliga al Estado mexicano. Entonces, mientras, a ver, sin duda las Fuerzas Armadas pueden de manera extraordinaria participar en procesos de seguridad bajo una serie de reglas que establece la sentencia de la Corte. Es muy importante que se revise con cuidado para que no se genere en los efectos o en la práctica una nueva violación. Pero ahí yo no me metería en lo que se está discutiendo ahorita en la práctica, pero sí me parece muy importante, sí me parece muy importante, y creo que sí es una gran pregunta. ¿Cómo logramos un México en paz? Un México que no siga generando víctimas cada día. Que un México en el que lo mejor que le puede pasar a este país es que tú no tengas trabajo. Así es. Lo mejor que le puede pasar a este país es que se cierre esta institución porque no haga falta. Bueno, pues Jaime Rochín, estamos al pendiente de tu trabajo, estamos muy al pendiente también de tus redes sociales, estamos que andas muy al pendiente también por ahí. Nos parece que tu trabajo va a ser fundamental en esta nueva visión del nuevo gobierno. Ya veremos justamente dónde ponen en esta discusión, en esta agenda la víctima. Ojalá la pongan hasta arriba y la pongan en el centro. Jaime, gracias por estar esta noche por acá. Muchas gracias, Javier. Es un honor como siempre, y cuando quieras platicamos de tantos temas que muchas gracias, Jaime. aquejan a la sociedad. Fundamental tu voz. Vamos